Traumatismos. Muchas veces, aquello que se secreta o se calla a través de las generaciones tiene su origen en eventos traumáticos de los cuales las familias no han logrado recuperarse. Estos generalmente se encuentran relacionados con accidentes, muertes inesperadas, violaciones, abortos, cambios abruptos en el interior de una familia, como pueden ser los divorcios, y diversas disputas familiares que derivan en el corte de los vínculos, conflictos por herencias, engaños, malentendidos, etc. Entonces, en primer lugar, corresponde analizar el significado de la palabra trauma. Esta proviene del griego trauma y significa herida. También se define como choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Desde la perspectiva psicoanalítica, el trauma refiere a un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provocan la organización psíquica. En términos económicos, el traumatismo se caracteriza por un flujo de excitaciones excesivo en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente dichas excitaciones. Esta incapacidad de responder adecuadamente puede impactar en el sujeto de maneras evidentes, pero también sutiles, aunque también se puede observar que el trauma no tiene por qué surgir siempre como resultado de un evento muy intenso, ya que el sujeto puede traumatizarse por cualquier suceso que sea percibido por éste de manera consciente o inconsciente como una amenaza para su vida. Dicho acontecimiento puede tratarse tanto de un suceso muy impactante como de la suma de pequeños eventos de menor magnitud, los cuales podrían resultar tolerables si ocurriesen de manera aislada. Ruiz Correa hace referencia a que el término trauma fue retomado por Freud y que en psicoanálisis se refiere a un impacto violento o a un suceso de gran intensidad en la vida del sujeto, debido a que él mismo no logra reaccionar de manera adecuada. Se produce un desborde emocional, provocando en consecuencia efectos patógenos durables que impactan en la organización psíquica del sujeto. La importancia queda marcada en la dimensión económica del flujo de excitación en relación a la capacidad de tolerancia que tenga el aparato psíquico. Por tanto, debido a un exceso en el flujo de excitación provocado por el acontecimiento traumático y la incapacidad de contarlo, transformándolo de experiencia metabolizada, provocará necesariamente desorganizaciones secundarias, el derrumbe de las envolturas individuales y grupales, aumentando la violencia en los diversos espacios psíquicos y derivará en la generación de la angustia. Roy explica que, como defensa frente a un evento traumático o abrumador, los sujetos emplean la respuesta de inmovilidad, en donde la energía se congela, se paraliza. Pero, sin embargo, ocurre que luego de atravesar dicho estado de inmovilidad, no resulta fácil recomponerse y volver al estado de normalidad. Entonces, observa que contar con la capacidad de volver al equilibrio después de usar la respuesta de inmovilidad es el principal factor para evitar quedarnos traumatizados. La energía no descargada queda almacenada en el sistema nervioso, lo que prepara el escenario para la formación de los síntomas del trauma. Este resulta ser la fijación de la energía y el flujo sería la solución. El trauma guarda relación con la pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras familias, con los demás, con el mundo que nos rodea. A nivel familiar, las traumatizaciones continuarán porque los padres traumatizados dejan en herencia a sus hijos sus estructuras psíquicas traumatizadas. Cicerón, basándose en las definiciones de Abraham y Torok, relacionándolo también con la noción de elaboración psíquica de Freud, desarrolla el concepto de introyección.
Aclara que, si la elaboración se lleva a cabo de manera satisfactoria, entonces ocurre la introyección. Pero, por otra parte, cuando la introyección no logra realizarse, se desencadenará en un sufrimiento psíquico. Puede considerarse que dicho sufrimiento psíquico corresponde a un traumatismo, ya que el acontecimiento no pudo ser elaborado ni llevarse a cabo una apropiación. Baranger y Mon mencionan que el trauma puede ejercer efectos positivos y negativos. Dentro de los efectos positivos, se trata de devolver la vigencia al trauma, recordando la vivencia olvidada por medio de la compulsión de repetición. Cabe aclarar que esta repetición no sería una manifestación de la pulsión de muerte, sino que se sustentaría en el intento de dominarla. Por otra parte, los efectos negativos lo que intentan es que nada del trauma sea recordado, impidiéndole ingresar en el marco de la representación, reprimiendo su verbalización. Asimismo, Freud afirma que la repetición es una manera de rememorar que ocupa el lugar del recuerdo. El autor conceptualiza sobre los aspectos tópicos, dinámicos y económicos de los procesos anímicos y dice que la compulsión a la repetición no tiene el único objeto de satisfacción, la cual considera que va más allá, vinculándola con la pulsión de muerte. Se puede considerar entonces que, si en la primera tópica la repetición es un sinónimo de reedición, después de la segunda tópica se ve cómo se busca la resignificación de la vivencia traumática, al insistir ésta en retornar una y otra vez. Freud articula el trauma con la teoría de la angustia y comienza a emplear el concepto de situación traumática a experiencias de pérdida, desvalimiento y desamparo ante estímulos internos y externos que inundan el aparato psíquico. En esta misma línea, Gordon y Edelman prefieren hablar de situación traumática más que de trauma. Para ellos, el trauma se refiere a la idea de un episodio aislado. Sin embargo, la situación traumática alude a una situación sostenida en el tiempo, y además sostienen que no necesariamente una situación traumática va a producir una enfermedad psíquica. Schutzenberger se refiere al traumatismo mental como un suceso demasiado duro para la mente y el corazón, demasiado horroroso, inhumano, monstruoso, que nuestras estructuras mentales individuales y colectivas no consiguen digerir. El aspecto importante no es la naturaleza del trauma en sí mismo, sino más bien la incapacidad del sujeto o del grupo que lo rodea para elaborarlo. La falta de elaboración del trauma muestra consecuencias en las futuras generaciones. Se aprecian repeticiones más concretas, falta de apropiación y transformación de los discursos y aniquilosamiento de los significantes. Mientras menos conciencia de la transmisión, menor elaboración discursiva acerca de las repeticiones, la posibilidad de transformación del discurso se pierde. En la transmisión de contenido traumático no elaborado, puede suceder que exista un progenitor que se encuentre acaparado por el acontecimiento traumático sufrido y pase a no estar disponible para su hijo, ya que se encuentra abstraído en el dolor e impacto que ese acontecimiento le genera. Este concepto puede ser vinculado con el de madre muerta, desarrollado por Green. Estos traumatismos que no se logran ser superados se transmiten transgeneracionalmente. Cuando en una familia se producen acontecimientos traumáticos importantes, estos se mantienen vivos de manera inconsciente y se transmiten a la descendencia si los que sobreviven no hablan de ello. Por tanto, el trauma transgeneracional se genera cuando determinados acontecimientos o experiencias en el núcleo familiar no han podido ser procesadas psíquicamente, son transmitidas de manera inconsciente a las generaciones siguientes. Quien las recibe las soporta como una carga, provocándole huecos o vacíos en su identidad, ocasionando perturbaciones y conflictos, no solo al sujeto, sino también al grupo familiar.
Duelos no elaborados. Otro de los acontecimientos que pueden ser transmitidos a través de las generaciones, bajo la modalidad de un secreto o de un silencio, son los duelos no elaborados. Estos pueden encontrarse bajo distintas denominaciones, como por ejemplo los duelos suspendidos, o también duelos ancestrales o transgeneracionales. Aludiendo al significado de la palabra duelo, se encuentra su origen en el latín duellium, que significa guerra o combate entre dos personas que se han desafiado. A su vez, se comprende en una segunda acepción como derivada de la palabra dolus o dolere. Su significado es dolor o doler. En este sentido se comprende la palabra como dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Ahora bien, si se busca su definición en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, se observa que en sí misma la palabra duelo no existe, haciéndose referencia directamente al trabajo del duelo. Este se define como proceso intrapsíquico consecutivo a la pérdida de un objeto de fijación, y por medio del cual el sujeto logra desprenderse progresivamente de dicho objeto. Freud define el duelo como un proceso que consiste en desligar del muerto recuerdos y esperanza, donde se atenúa una ambivalencia, queda la cicatriz y surge la piedad. Más adelante, Freud describe el duelo como la reacción frente a la pérdida de un ser amado o de una figura que ocupe ese sitio. Entonces, cuando ocurre este tipo de pérdida, el objeto amado deja de existir y, según el autor, la persona debería quitar la libido que tenía depositada en dicho objeto. Muchas veces los duelos no logran elaborarse. El sujeto no es capaz de quitar la libido depositada en el objeto amado, y esto ocasiona que el duelo no sea transitado por las determinadas etapas que debería: reconocimiento, desligamiento libidinal, aceptación y resolución. Articulando las diferentes maneras de definir el duelo, puede decirse que en una forma general se trata del sufrimiento o tristeza ocasionados por una pérdida, en este caso la muerte de una persona, que conlleva un gran esfuerzo para aquel que lo transita, invadiendo distintos ámbitos del individuo, al cual se le presenta el desafío de asimilar o metabolizar la pérdida mencionada. En los duelos no elaborados sucede que los descendientes toman una historia que en parte no les es propia y deben realizar con ella un trabajo psíquico destinado a la elaboración de lo que las generaciones anteriores no pudieron hacer. Se trata de un otro que está presente en forma inconsciente o consciente, como objeto psíquico interno y en relación al cual la persona debe simbolizar, a expensas de su propia vida pulsional. Como consecuencia de esa falta de elaboración por parte de los padres, los hijos carecen de una representación verbal para las emociones que los padres les transmiten inconscientemente. Por tanto, esto generará a sus hijos dificultades en el proceso de simbolización. Se considera importante señalar que frente a estos traumatismos y duelos que no se han logrado digerir ni elaborar, los sujetos quedan paralizados por el impacto y espanto que le generan. Queda un vacío de palabras para poder expresarlo, o la vergüenza o temor por haberse visto involucrados en dicho evento traumático. Entonces dicho acontecimiento se entierra, se encripta en un secreto, un silencio o un no dicho. Este se transmitirá transgeneracionalmente a través del inconsciente de los padres al de los hijos. Freud se interesó por la transformación del pensamiento en imágenes visuales. El contenido representativo no está pensado, sino que transformado en imágenes sensibles, a las cuales añadimos fe y creemos que las vivimos. Freud describe el delicado funcionamiento del inconsciente, comparándolo a un lugar psíquico sin localización anatómica, como un punto ideal, pero no real,
de un microscopio en el cual se ubicaría la imagen y que no correspondería a ninguna parte tangible del aparato. Este otro escenario ha sido ampliamente comentado por los psicoanalistas Lacan y sus alumnos Delrieux y Kaufman, Joyce McDowell. La frase "están hablando en el otro escenario" es ahora una explicación clásica de las dificultades en representarse el funcionamiento del inconsciente, el cual sería como la parte sumergida y no visible de un iceberg, gobernando el comportamiento sin que lo sepa el sujeto o los demás. Legado transmitido y estructura de la familia. Observando de cerca las estructuras familiares, se descubre cierto número de estructuras hereditarias, con repeticiones no conscientemente decididas e incluso notadas. Lo que parece hereditario por azar, sin que esté claramente definido, quizás, por ejemplo, el número de hijos, la distancia entre los hijos, incluso el número de casamientos, el número de abortos espontáneos. Hay familias monógamas, familias de un solo casamiento, de varios casamientos y segundos casamientos. Hay familias de divorcios o viudedad. Hay familias de suicidios, muertes brutales, con hijos naturales, adulterinos o únicamente legítimos. Hay familias cígalas y familias hormigas, subiendo o bajando la escala social. Todo esto sucede como si la composición y la estructura de la familia fueran repetitivas y hereditarias, psicológicamente hereditarias, como si hubiera una regla no escrita que cada cual sigue en su mente como en su cuerpo. Ciertos legados transmitidos, ciertas herencias, pueden ser dones como los dones musicales de la familia Bach. Otros se heredan de cualidades, resistencia, destreza, disposiciones deportivas o artesanales, saber, hacer técnico o habilidad manual. Pero en estas estructuras hereditarias aparecen a veces cosas difíciles de comprender. Los de Mortelac, muertes de niños jóvenes sobre varias generaciones. He aquí la historia, digamos, de los de Mortelac, una vieja familia conocida, cuyos orígenes se siguen hasta las cruzadas. A la salida de una conferencia sobre los nexos repetitivos transgeneracionales, un auditor desconocido me propuso ir a comentar y tomar algo, porque quería hablarme de lo que mi enfoque despertaba en él, los acontecimientos de vidas dramáticas reproduciéndose de generación en generación. De niño había sido traumatizado por la muerte de su hermano menor. Me dijo que se llamaba, supongamos, Jean de Mortelac, y que, desde que conoce la historia de su familia, una historia de más de 1000 años, en cada generación, un niño de 3 años o de menos de 3 años muere en el agua, el lago, la balsa o el estanque. Esta amenaza repetitiva le angustiaba por anticipado a tal punto que había resuelto su problema no casándose y no teniendo hijos. Sabemos que el origen de los apellidos procede frecuentemente de un apodo. El apellido frecuentemente estaba vinculado a un lugar: Dulac, Dupont, Dumoulin en español, del Valle, Valle, Puig, Pujol. Para los de Mortelac, su nombre indica pues que hubo muy probablemente antaño una muerte brutal, señalada. Un adulto o un niño hubiese muerto en el agua, en un estanque, un lago, una balsa, un gran charco, un río. Esto explicaría el origen del apodo o de apellido, pero la repetición de los hechos. ¿Qué pasa para que haya aún hoy una muerte de niño joven de Mortelac en cada generación? No trabajé solo sobre su historia familiar, ni hice un árbol genealógico, ni su genosociograma. Solo tuve una larga conversación con un hombre de la familia de Mortelac y después con una de sus primas en 2º grado, nacida en Mortelac, que ella también había perdido un hermano pequeño y un hijo en tierna edad de forma accidental. Su madre, ella también había perdido un hermano y no le había dicho nada, para su bien y para protegerla. Observemos, sin embargo, que las muertes de niños en la tierna infancia eran antaño frecuentes, incluso en los reyes. Luis XIV perdió niños jóvenes,
Casi la mitad de los recién nacidos no llegaban a la edad de 1 año antaño e incluso en el siglo XIX. Pero en esta familia de Mortelac se trata de un niño que ya anda y que muere en el agua en el siglo XIII, bajo Luis XIV y en 1990 y siempre entre tanto. No se trata de una maldición sobre esta familia, no creo en las maldiciones. Sin embargo, estaríamos inclinados a buscar una explicación, una causa. Era quizás una predicción inconsciente, o una reparación, o un recuerdo, o una identificación, o el afloramiento de un hecho indecible e incluso impensado. En lo que a predicción de maldición o realización de las predicciones se refiere, se hallan ejemplos también en la historia de Francia. El rey Philippe le Bel había hecho suprimir la orden de los templarios y condenar a muerte al gran maestro de la orden de los templarios, Jacques de Molay. En la hoguera, el 18 de marzo de 1314, este grita antes de morir: «Papá Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de 1 año os doy cita en el tribunal de Dios para recibir su justo castigo. Que estéis maldecidos, maldecidos, todos maldecidos hasta la 13ª generación de sus razas». Y durante los meses que siguieron, en el curso del año 1314, los 3 corresponsales de su juicio injusto pagaron. El rey de Francia murió, el Papa Clemente murió, el cardenal que presidía el tribunal murió dentro del año, luego el hijo mayor de Philippe le Bel, Luis X, probablemente asesinado 18 meses más tarde. El linaje de los reyes de Francia se apagó poco tiempo después. Era el fin de los capesianos directos. Sus primos, Valois, son los que sucedieron a los capesianos en 1328. Luego sus primos Bourbon. Recordemos que Luis XVI salió de la conciergerie de la prisión del Templo por la misma puerta que Jacques de Molay 467 años más pronto para ir a un suplicio, y que era la guerra de la 3ª generación. ¿Podemos hablar de justicia divina? No nos atrevemos a pensar en una maldición. El mal pronunciado solemnemente actuando sobre el porvenir de los seres, y sin embargo la maldición fue pronunciada por Jacques de Molay en la hoguera. Están aquí los hechos, la hoguera, la maldición, la muerte del rey. La 13ª generación, ¿es pura casualidad? ¿Coincidencias? ¿Sincronía desfasada en el tiempo? ¿Realización automática de predicciones? Los cartesianos dirían que es, naturalmente, pura casualidad. Luis XVI, la 13ª generación de los reyes de Francia desde Philippe le Bel. Tomemos otro hecho histórico, de la misma familia de los reyes de Francia. Pura casualidad también que 2 siglos más tarde, durante el año del bicentenario de la Revolución Francesa, a 52 años, el primo en segundo grado de Luis XVI, el príncipe Alfonso de Borbón, duque de Anjou, presidente del Comité de los Juegos Olímpicos de Invierno, fue decapitado en un campo por un cable de hierro olvidado al hacer un reconocimiento de la pista de esquí olímpica de Beaver Creek el lunes 30 de enero de 1989. Fue mortalmente tocado a la cabeza en el curso del mismo mes aniversario, con unos pocos días de diferencia que su ancestro, Luis XVI, el 21 de enero de 1793. Recordemos que Alfonso de Borbón, un mes antes, el 21 de diciembre de 1988, había ganado el pleito que le había puesto su primo Henry de Orleans, referente al derecho de herencia. Fue reconocido, por lo tanto, como siendo un verdadero Borbón, potencialmente pretendiente al trono de Francia. Recordemos también que ya en 1789 el embajador de Madrid recordaba los derechos de los Borbones de España al trono de Francia, en caso de desgracia para Luis XVI y sus descendientes. Efectos de una palabra fuerte: la maldición de Catón, delenda Cartago est. Sin creer en las maldiciones, nos podemos interrogar sobre el efecto de una palabra fuerte acompañado de una emoción fuerte y hecha sobre todo por una figura de autoridad,
sacerdote, sanador, padre, profesor. Podemos hacernos preguntas sobre lo que sucedió referente a los capesianos, al fin de los capesianos y a la realización automática de las predicciones, sobre los actores sociales y sus descendientes, pero, de momento, solo son constataciones y preguntas sin respuestas. Pero puede haber un estrés de profecía negativa, como puede haber una ayuda por una predicción positiva y una mirada positiva. Efecto Pigmalión. Delenda, la ira del padre y el sexo del niño. Para terminar con esta panorámica de mi experiencia de lo transgeneracional, descubrí el peso de las palabras, no sé cómo decirlo de otro modo, en otra cultura diferente de la nuestra. Trabajé con familias sobre su historia, con árboles genealógicos en otros países que no son Francia. Trabajé también en Magreb, en Túnez, sobre y con familias. Quisiera citar la historia de una familia árabe con una serie de hijas: Yamila, Aicha, Leila, Oriane, Yasmini. Nace una sexta hija que el padre llama Delenda, y al año siguiente vendrá el hijo Mohamed, luego un segundo hijo, Ali. Esto sucede en la región de Cartago. Varias veces encontré esta configuración de una sucesión de hijas con Delenda antes del primer hijo, justo después de una larga serie de hijas. ¿Qué significa Delenda? Delenda no es un nombre de pila árabe, sino una palabra latina. Esta expresión viene de la imprecación de Catón, el viejo: Delenda Cartago est, Cartago debe ser destruida. Desde hace 2000 años, en la comarca de Cartago, cuando un campesino o una urbanita está harto de tener una serie de hijas, llama a la última nacida Delenda con un gran impulso de enfado. Es la raza de las chicas que se destruirá. No sucede nada malo ni a Delenda, ni a su descendencia, ni a las demás hijas, pero la serie de hijas se para y nacen chicos. Es una tradición que dura desde hace 2000 años en esta comarca. Es el azar, no hay ninguna explicación. Se podría decir es superstición, pero ¿cómo funciona la superstición para determinar el sexo del hijo? ¿La fuerza de la palabra? Pero ¿cómo influencia la fuerza de la palabra? La genética. Y si este padre dice, espero que me nazca un hijo, o quiero un hijo, no funciona. Es necesario un impulso de ira del padre, que esté exasperado, después de una larga serie de hijas, al nacimiento de una quinta, sexta, séptima hija, y que le dé el nombre de Delenda para que nazca un hijo. Y se ve esto en felals analfabetos que nunca oyeron hablar de las guerras púnicas. Esto se dice y ocurre así desde hace 2000 años en todo el Magreb.